yo lo que iba a decir, no sé si seguramente lo vimos con Daniel, pero tal vez no de la forma que vos lo estás encarando, no le agarré bien la vuelta. Ok. Ya a mí me pasa. Bien. De riesgo, por ejemplo, de riesgo, o complejo de condiciones. Yo no lo recuerdo. Está bien, bueno. Yo tampoco. No me suena haberlo leído tampoco. ¿Está en el libro? Yo estoy leyendo Righi. No, probablemente no. Probablemente en Righi no esté. Pero bueno, podemos avanzar igual. De todas maneras, un poco con esta idea, ¿no? Cuando se constata la producción de un determinado resultado dañoso, uno puede empezar a analizar cuáles fueron las distintas condiciones que rodean a este resultado y que pueden haber contribuido de alguna manera a ese resultado, ¿no? No todas después van a ser efectivamente, pueden estar vinculadas, pero no necesariamente van a ser las que se concretaron en ese resultado, ¿sí? Justamente ese es el trabajo que hay que hacer desde la teoría de la imputación objetiva para determinar cuál es el riesgo que se concreta en el resultado y que nos va a permitir la imputación. No sé, Jorge, ¿qué opinás de lo que estoy diciendo? Si te parece que está siendo claro. Sí, es esta doble vía de elevación de riesgo, ¿sí? Esto que les explicaba Laura, y luego también observar y analizar si esa elevación es la que se concreta en el resultado. Seguramente ustedes todas las clases pasadas y con los casos que fueron viendo, vieron hipótesis de trabajo en las cuales había supuestos en los que no se elevaba el riesgo, ¿sí? Y otros supuestos en los cuales se elevaba ese riesgo, ¿sí? Pero no era el que en definitiva terminaba concretando el resultado, ya sea o bien porque la víctima había coadministrado el riesgo, ahí veo varias caras que me dicen que sí, la víctima había sido la que coadministraba el riesgo, o también vieron supuestos que nosotros denominamos de lo que se llama el principio de confianza, ¿sí? Eran comportamientos en los cuales, bueno, el derecho me autorizaba a mí a confiar en mi otro coadministrador del riesgo, pero podía pasar que ese coadministrador del riesgo no sea digno de confianza, como por ejemplo sucedía con los menores de edad, ¿sí? Yo llego a una boca calle con mi vehículo, tengo prioridad de paso, pero veo que hay un chico que quiere cruzar. Bueno, el chico no es digno de mi confianza, entonces yo no me puedo amparar en que estoy haciendo algo correctamente porque la otra persona que coadministra el riesgo no es digno de confianza, ¿sí? O cuando, por ejemplo, tenían elementos objetivos que permitieran determinar que esa persona no se iba a comportar conforme a derecho. El ejemplo que van a encontrar en los libros y demás es, bueno, hay un cirujano que está operando, un instrumentista que le tiene que pasar el elemento o el bisturí correctamente asepsiado. Bueno, le pasa el bisturí, el cirujano está habilitado para confiar en que lo hace correctamente asepsiado. Ahora, si el instrumentista se lo pasa lleno de sangre, bueno, el cirujano no puede ampararse en el principio de confianza en ese caso, porque claramente no tiene la asepsia necesaria para realizar esa intervención quirúrgica. Se van dando cuenta cómo estas situaciones de diferenciación de riesgos interactúan en el marco de comportamientos donde intervienen varios riesgos, ¿sí? Y bueno, lo que nos permite la imputación objetiva, estos componentes normativos que tienen, es, bueno, ver de quién en definitiva es la responsabilidad objetiva respecto de un curso causal, ¿ok? ¿Se entiende ahí? Sí, veo que me dicen que sí con la carita. Sí, es más, el ejemplo que diste me parece que está en Righi, es del médico y la instrumentista. Sí, pero hablaron de esto con Daniel, esto lo vieron ya. O sea, principio de confianza, esto está bien. Sí, lo vimos. Lo que está hablando yo, pero al principio de confianza hablaron, provisión de regreso, eso sí. Bueno, perdón, yo entendí, María Laura, que como que hablaste de competencia de riesgos, y es eso lo que creo que no vimos. Complejo de condiciones o complejo de riesgo, porque estábamos hablando de una situación más avanzada. Exacto, yo por eso les hago esta introducción. Digo, bueno, esta base las tenemos, está sólida, viene en función de esto. Ahora vamos a hablar. Vamos a complejizarlo un poco. Claro, exacto. Laura le va a hablar de situaciones donde no son tan claritas, ¿sí? Donde hay comportamientos que puede haber riesgos o hipercondicionados, superposición de riesgos, donde decís, che, la pucha, ¿acá de quién es la culpa? Para hablarlo así, despertarlos un poco en este horario. Sobre todo los que no son hinchas de River y están escuchando los goles o no.
por atrás. ¿Sí? Hay muchos hinchas de River, Hay muchos porque hinchas de River, bueno, bien, deben estar mirando partidos. Miran la camarita a la clase y después se adelanta y mira el otro. Entonces, bueno, sobre la base de lo que yo les decía, puede haber situaciones donde empiezan a aparecer riesgos que se interconectan entre ellos, ¿sí? Y que le van a dar a ese comportamiento inicial hipercondiciones o hiperconsecuencias que pueden ser. Bueno, la clase de hoy transita por complejizar todo este análisis e ir viendo, bueno, cómo hacemos en esos casos para ir delindando responsabilidades, ¿sí? Ahí vamos. Sí, bueno. Bueno, entonces hablábamos de cuando estas situaciones, estos casos empiezan a complejizarse y entonces vemos que existen distintos riesgos, ¿no? que pueden comprobarse alrededor de esta producción, de este curso causal dañoso, ¿sí? Y entonces se puede dar esta situación en donde un autor, a través de su conducta, eleva un determinado riesgo de un modo no permitido con relación a un bien jurídico que ya estaba siendo amenazado por otro riesgo más, o que estaba puesto en peligro también por otro riesgo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy habitual en el marco de la conducción vehicular es el caso de el automovilista que infringiendo alguna regla de tránsito embiste a un motociclista que venía sin casco, ¿no? Entonces ahí tenemos una lesión, un daño que se le produce al motociclista, y entonces hay que ahí empezar a hilar un poco más fino y ver de qué manera juegan esos riesgos que cada uno aportó. El automovilista intervino con una conducta que es una conducta no permitida, elevando el riesgo. El riesgo permitido en la conducción vehicular es un riesgo, el riesgo que está permitido es el riesgo propio del tránsito bajo determinada cantidad de reglas, porque la conducción vehicular tiene sus reglas, está legislado, y este comportamiento defectuoso por sobre el riesgo permitido del automovilista se choca justamente con una conducta del motociclista que vulnera su autocuidado, ¿no? O sea, que no toma las medidas necesarias para resguardarse frente a una actividad riesgosa como es estar en el tránsito vehicular, como acabamos de decir. Eso sería como un ejemplo bastante simple, que después vamos a ir profundizando con otros ejemplos para empezar a acercarnos a este tema. Entonces, como decíamos, en estos casos que son complejos, en donde tenemos distintas variables para ir analizando, podemos llegar a distintas conclusiones. Podemos encontrar en algún momento que se concreta en el resultado el riesgo que elevó el autor o un tercero o incluso la víctima, como acabamos de decir, o incluso también podemos encontrarnos en algunos casos en presencia de desgracias, ¿no? De infortunios, de cuestiones que no podían, que sobrepasan la actividad de las personas involucradas. A la vez puede pasar que varias personas a la vez generen el mismo riesgo, ¿no? Como ocurriría en el caso de una, no sé, sería el caso de una coautoría, en donde, por ejemplo, no sé, varias personas encienden una fogata y desencadenan un incendio. Bueno, ellos están contribuyendo al mismo riesgo. Pero también, y esto es lo más conflictivo, o lo único, digamos, conflictivo para este análisis, es cuando concurren de manera simultánea estas conductas que elevan el riesgo. A mí se me ocurre, por ejemplo, algo que nos atraviesa a todos hoy en día, que es el uso del celular en momentos en donde no tendríamos que estar usándolo. ¿Qué pasa si viene una persona cruzando la calle mirando el celular y un conductor al mismo tiempo haciendo lo mismo, mientras está manejando, mirando el mensajito? Bueno, las dos personas están efectuando un comportamiento que las pone en una situación de riesgo, ¿no? De riesgo para el peatón.
el conductor del vehículo no tendría que estar mirando los mensajes, tendría que estar usando el celular mientras maneja, y la persona que cruza la calle tendría que estar atenta a la actividad que está realizando, ¿no? Y una de las cuestiones que toca pensar cuando se habla de determinados cursos lesivos que afectan a bienes jurídicos es que la protección de estos la interpretación que se hace de un resultado lesivo es que se privó a un determinado bien jurídico de persistir de la misma manera en la que existía antes de la conducta. Es decir, a partir de la conducta se genera una transformación a través de la cual esa circunstancia deja de ser la que era, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos en un caso, por ejemplo, de un determinado una situación natural de un riesgo fortuito, por ejemplo, un campo que se encuentra próximo a perder una cosecha por una sequía muy grande, ¿no? Y a la vez un grupo de jóvenes que decide prender fuego el campo. Bueno, acá tenemos dos situaciones, ¿no? Una fortuita, natural, ocasionada por la sequía que va a generar una pérdida, ¿no?, material, y a la vez esta otra de estos jóvenes que prenden el fuego. Y acá, en esta circunstancia, lo que tendríamos que poder analizar es qué está pasando. A partir del incendio generado por estos jóvenes, eventualmente se perdería algo que de todas maneras se iba a perder por la sequía. ¿Hablaron con Daniel de cursos causales hipotéticos? ¿No? Bueno. No lo hablamos. Bueno, los cursos causales hipotéticos son alguna explicación que se intenta formular cuando se trata de deslindar de algún modo la responsabilidad en una conducta, asegurando que de no haberse producido esta conducta riesgosa, el resultado se hubiera producido de alguna otra manera. Por ejemplo, en el caso del pelotón de fusilamiento, donde la persona que dispara a la persona ejecutada dice, bueno, no, yo le disparé, pero si no era yo iba a ser mi compañero, de todas maneras esta persona iba a morir. Bueno, esto es similar a esta situación que podría llegar a darse cuando hablamos de esta concurrencia de dos situaciones que atentan contra el mismo bien, en este caso el campo, ¿no?, la integridad del campo. Uno podría decir, bueno, esa cosecha ya estaba arruinada, con lo cual que yo la prenda a fuego es lo mismo, pero la situación en realidad es que la protección de estos bienes no está vinculada a esta posibilidad de subsistencia, ¿no? O sea, cuando se legisla y se resguarda la integridad de determinados bienes jurídicos, no se lo hace en función de que estos tengan más o menos capacidad de subsistir. Como por ejemplo, si uno piensa en el caso del homicidio, el código no dice, bueno, el que matare a otro que no hubiese muerto de otro modo. No dice, bueno, el que matara a otro. Después, el resto, o sea, en el caso del pelotón, dice, bueno, lo maté yo, pero igual se iba a morir de alguna otra manera. Bueno, eso en definitiva no es una solución aceptable, porque lo que importa, en definitiva, es lo que efectivamente pasó con el riesgo que yo elevé, no lo que podría haber pasado si yo no lo elevaba. ¿Se entiende? Jorge, ¿se entiende? Se entiende. Sí, por lo menos yo lo entiendo, pero bueno, a ver si no. Pero sí, no, el resto quiero ver si... Sí, se entiende perfecto. Sí, el ejemplo del pelotón de fusilamiento, ¿no lo vieron con Daniel? Es raro. Es raro, porque No, es no un lo vi, ejemplo que pero- siempre usa. Bueno, no importa, puede ser que haya visto de otra manera. Pero sí, la idea central de esto que le planteaba Laura en estos casos
es precisamente esto como está redactado el propio tipo penal de homicidio, ¿sí? Bueno, el comportamiento es lesivo, ¿sí? Por más que la persona se iba a morir porque lo llevaba adelante u otro, ¿no? El comportamiento que en definitiva eleva y es el que concreta el resultado, precisamente es de esa persona que dispara. ¿Okay? Ahí también, bueno, situaciones como esta que pueden darse, es el análisis que ustedes tienen que ir desarrollando en función del bien jurídico protegido. Acuérdense en esas clases iniciales, ¿sí? Cuando hablábamos del bien jurídico y de qué es lo que protege el derecho penal y qué es lo que se busca, bueno, en estos casos precisamente también tiene que ver con eso, ¿no? Con el resguardo del bien jurídico vida, en el ejemplo que les ponía Laura, y que cómo está configurada la redacción del propio tipo penal. Bien. Bueno, entonces, como decíamos recién, entonces lo que importa es qué pasó efectivamente con ese riesgo que yo le ve y no lo que hubiera podido pasar en otras circunstancias o lo que podría haber pasado después si yo no intervenía, ¿no? Esa es como básicamente la respuesta a esta cuestión de intentar plantear estos cursos causales hipotéticos en donde de todas maneras el bien iba a terminar lesionado. El ejemplo del verdugo que dio Daniel, que dijo qué pasaría si el verdugo iba a matar. Sí, bueno, y en entonces realidad algo más o menos es el mismo está bien, ejemplo. es el mismo, Ahí claro. está, por eso capaz que lo daba con otra. El fusilamiento podría haber sido con el verdugo, pero ese es Claro, exactamente. Exacto. Y en el chat pone, el de eutanasia también es un ejemplo que puede haber utilizado Dani. Ay, no vi el chat, ¿qué dice? Ahí dice, la eutanasia puede inferirse como un curso causal hipotético, claro. Si la persona ya estaba, exacto. Es un ejemplo que también suele utilizarlo, Daniel. Sí, tal cual. Sí, lo utilizó. Bien, perfecto. Por favor, no neguemos los ejemplos de Daniel porque después vuelve y nos levanta el peso. No, quédense tranquilos y no decimos nada. No digan nada, por favor. Y todo personalmente, por lo menos no voy a hablar por Jorge, que es una persona muy experimentada y muy sabia. Todo lo que pueda decir Daniel lo va a decir mejor de lo que puedo decir yo, más claro, con más carisma. Así que no negamos nada. Podemos avanzar un poco sobre algunos de estos temas. Bueno, hay un caso que es un caso que probablemente lo hayan visto con Daniel y si no un poco lo vamos a charlar ahora, que es el caso del el camión y el ciclista. ¿Hablaron de ese caso? Sí, Yamila. ¿El ciclista que estaba ebrio? Exacto. Sí. O lo vimos, porque me parece que lo vimos... Era uno de los casos del trabajo práctico. Sí, lo vimos, claro. Sí. Marcos había redactado el caso parecido al del camión típico que se ve en Roxini y Ñaco. Sí. Ah, bien, perfecto. Pero ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo resolvieron? Ahí va. Había competencia de la víctima. Ajá. ¿Alguna otra respuesta? Yo puse que no, que la responsabilidad era del que estaba manejando porque ya había advertido que el ciclista estaba ebrio y había leído en Jacobs que el que ya advierte que el otro está ebrio ya no puede basarse en el principio de confianza. Yo fui por ese camino también. Ok, está bien. Lo mismo, o sea, en principio se liberaba, pero cuando advertís que la otra persona no está actuando conforme al rol que debería tener, no corre el principio de confianza. Claro. No sé si el profe había usado una palabra que yo la tenía en los apuntes que me pareció interesante, que es que ahí tenés que hacer una compensación. Cuando baja la adecuación al rol del ciclista, el conductor, que en principio no hubiera estado obligado porque pasa por izquierda, va conforme con la velocidad, si ya está advertido de que el ciclista viene mal, tiene que compensar y poner más cuidado que el que debería haber puesto, si no estaba ebrio el ciclista. Bien. Igual este caso justamente es un caso que tiene un montón de cuestiones y un montón de variantes que podemos ir analizando. Yo, en el caso que yo conocí originalmente, no surgía esta cuestión de que el conductor hubiese advertido
hubiese advertido el estado de ebriedad, que eso obviamente le agrega una nota bastante relevante. Sí, igual una cosa, me parece que se mezclaron un par de ejemplos, porque había un ciclista del cual se advertía, había el que no tenía permitido ir por la autopista, fueron como 3 o 4 ejemplos conexos, sí. Sí, yo el trabajo que les pasaron lo vi rapidito, pero no me acordaba que tenían Habría que ver cómo está la reacción, pero bueno, el análisis en función de lo que dicen ustedes que fueron encontrando, por lo menos cada uno de los que lo fue explicando está en esa línea. Sí, es trascendental, bueno, esto que estaba ahora por decirle Laura, individualizar precisamente si la persona lo advertía o no, porque ahí cambia también el escenario. Te hago una consulta. Una cosa antes de la consulta. El caso puntualmente no es el mismo que el de Roxina, y lo estuve viendo, porque el Roxina específicamente aclara que bueno, hay una distancia en donde podés rebasar al ciclista, y el camionero, en el caso no la adoptó. En el caso que rectó Marcos es un poco distinto, digamos, ahí se tienen que dar cuenta en que él sí percató que el ciclista andaba. Claro. Sí. Claro, el caso por ahí original, y un poco vamos a hacer referencia a esto, es un ciclista que está ebrio, circulando por un camino, y en el mismo sentido viene un camión que lo sobrepasa. Esto es un caso también, yo no me acuerdo si es de Roxino o es de Jacobs, pero los dos es un caso real, es un caso real, y los dos lo tratan. No, bien. En Alemania tienen una obligación de mantener una distancia lateral en el sobrepaso, ¿no? Y en este caso, en el caso de el camión, cuando está sobrepasando al ciclista, no respeta esa distancia y se produce la muerte del ciclista a partir de, lo arrolla y se muere. Ahora, acá hay un montón de variantes del caso, ¿no? que podríamos ir viendo como para pensar en distintos temas que relevantes, pero inicialmente acá tenemos la concurrencia de estos dos comportamientos, ¿no? El ciclista que emprende esta actividad estando en estado de ebriedad, y el conductor del camión que no respeta, para hacer el sobrepaso, no respeta la distancia lateral. Ahora, en el caso inicialmente se produce una complicación, que es que existe la posibilidad de que la caída del ciclista haya sido en función de ver tan cerca al camión que lo sobrepasaba, ¿no? y por eso perdió estabilidad y se cayó, pero también pudo haber sido que se cayó porque estaba borracho y no pudo mantener el equilibrio. Entonces, no existiendo, si estuviéramos en un caso en el que podemos establecer con certeza estas circunstancias, eso nos llevaría a analizar distintas opciones. Por ejemplo, en el caso de la conducta del conductor del camión, si nosotros pudiéramos asegurar, probar de alguna manera que no se hubiera caído el ciclista si hubiera respetado la distancia lateral que tenía que respetar reglamentariamente, estaríamos en un supuesto en donde, al revés, si nosotros pudiéramos confirmar que aunque el camión conservara la distancia de sobrepaso, el resultado se iba a producir de todas maneras porque el ciclista se iba a caer porque estaba borracho, en ese caso no es imputable la conducta del conductor porque la conducta alternativa conforme a derecho, ¿no? que era respetar la distancia, el resultado se hubiera producido de todas maneras. Ahora, si nosotros no podemos determinar fehacientemente que esto fuese así, que la conducta alternativa, la conducta conforme al derecho, evitara el resultado muerte, estamos en otro supuesto, y este supuesto, ¿no? de esta incertidumbre entre si el resultado se producía o no, Jacobs y Roxin lo resuelven de distintas maneras,
y estas maneras en las que la resuelve Roxin lo que asegura es que corresponde, aunque no se pueda determinar fehacientemente si el actuar diligente hubiera evitado el resultado, la elevación del riesgo que se produjo con la actividad del conductor alcanza para atribuirle al resultado, y Jacobs, por el otro lado, dice que no, que en realidad, si vos no tenés la certeza de que eso realmente es así, habría que resolverlo a partir de la duda favorable al imputado y no atribuirle al conductor ese resultado muerte. María Laura, ¿te puedo hacer una consulta de eso que estás diciendo? A ver. Porque como lo que han hecho, yo me basé en Jacob. Lo primero que se me viene, o sea, yo lo que pongo es que el conductor viene manejando 30 kilómetros por hora, por lo tanto no viene haciendo ninguna infracción. Uh-huh. Y después viene del lado correcto cuando quiere pasar al ciclista. Uh-huh. En cambio, el ciclista que viene en zigzag, eso sí él lo puede advertir, pero lo de ebriedad no, es un supuesto, porque él no puede saber si está ebrio o no. Pero por eso, llegar a pensar claro. Bueno, pero una persona que se comporta, claro, igual vos estás hablando del caso, sí. Claro, el caso del trabajo práctico es distinto al que está exponiénles Laura, eso Exacto. que le decía Mateo. Sí. El caso no es exactamente el mismo. En el caso que vos decís, no hace falta que vos sepas que está, a ver, otro caso, ¿no? Pero similar. Perdón, pero en el caso sí, que tenemos en el trabajo práctico, sí. Dice que el conductor del camión se había dado cuenta de que probablemente el ciclista venía ebrio, con lo cual ahí se daba por probado, digamos, que el tipo había advertido que algo no estaba bien. No hace falta que tengas certeza. Si vos tenés un indicio de que no está... Ahí yo está, porque yo al principio, ahí después me di cuenta que no lo borré, pero había puesto conducción antirreglamentaria y después, mientras seguí escribiendo, miré la ley de tránsito y dije, o sea, me quedó antirreglamentaria, pero después la conclusión es que venía bien, o sea, cumplió pasando por izquierda, cumplió con la velocidad, no está tan cierto que no había espacio, con lo cual, en principio, no cabría la imputación. Ahora, después, si ponemos lo que habíamos dicho en clase, que cuando era muy claro que la otra parte se estaba desviando del rol, entonces ahí y creo que Jacobs tiene una cita textual que dice que el principio de confianza cede y entonces tenés que poner un extra a lo que deberías haber puesto, con lo cual en principio el tipo zafaba porque venía manejando conforme a la ley. Cuando detecta que el otro no está a la altura de su propio rol, tiene que como balancearlo y tener un cuidado extra, digamos. Exactamente. Claro, ¿sabes por qué? Vuelvo a mencionar, yo estaba exponiendo un caso con supuestos distintos, que son los que expliqué antes. En el caso del práctico, en el caso que yo menciono, no está esta cuestión de haber advertido el estado en el que estaba el ciclista, ¿no? Yo estaba hablando, sí tiene ese conocimiento. Ahora, digo, cuando vos estás en una situación como la situación de la conducción vehicular, seguramente les ha pasado una vez, no les pasó nunca de ir por la ruta o en la autopista y qué sé yo, y ven que el auto que está delante hace como, vos decís, se está durmiendo. Y bueno, ¿y ahí qué haces? ¿Esperás a saber si se está durmiendo o no? No, bueno, no sé, haces, o lo dejás pasar, o no lo sobrepasás, o tratás de calcular esa circunstancia por si se está durmiendo, de modo tal de que no se produzca ningún accidente. En este caso sería lo mismo, no hace falta. Si vos ves que una persona que está, no sé, comportándose de una manera errática, incluso esto, la persona, Jorge hablaba de un niño acercándose a una calle por donde vos venís con el auto, y ahí sí, pero incluso si es un adulto, vos decís, bueno, está en cualquiera, o sea, no sé, está, no sé, sábado de la noche, viene del boliche, no ve nada, bueno, y no, vos que advertís esta situación, aunque no la tengas confirmada, por eso así, la persona esta es así, es muy extrovertida, o camina, no sé, tiene alguna característica especial por siempre, pero por las dudas vos tenés que, digamos,
tomar esa información que pudiste advertir y obrar en consecuencia. Si no la pudiste advertir, bueno, no, obviamente, pero si vos ves, no, Jorge, ¿estás? Ah, no. No, pensé que estás pero si no es el caso, si vos pudiste advertir algo, sí, me parece que tenés que adecuar tu comportamiento a eso. Sí. Igual ahí yo lo volví a salvar, o sea, hice como un zigzag, igual que el ciclista. Sí. O sea, primero dije, está todo bien, conducción conforme a la ley, el ciclista se pone en riesgo, competencia de la víctima, salvo al camionero. Segundo punto, no salvo al camionero porque cede el principio de confianza, según dice Jacobs, tendría que haber puesto una diligencia extra el camionero, entonces no se salvaba. Tercer punto, me acordé que lo que decís de Roxin, que lo vi en Riggi también, que dice, bueno, mira, aún si hubiera ajustado a derecho o a esa competencia extra que debería haber puesto el conductor, probablemente se lo hubiera comido igual, y entonces ahí por ahí lo estiré un poco, pero lo terminé salvando al camionero por ese tercer punto. O sea, vine, digamos, pero o sea, se podía meter todo ahí. Claro, porque a mí lo que me pasaba es que, viste que Jacob dice que cada uno cumple un rol y que uno no puede hacerse responsable de todo lo que hacen todos los demás todo el tiempo. Claro, entonces, pero cuando hay una administración de una actividad riesgosa... Claro, pero para, dice, mira, yo te digo la cita, dice, cuando puede verse que la otra parte no hace o no ha hecho justicia a la confianza de que cumplimentará la exigencia del rol, cede este principio de confianza. Exacto. Vos podés confiar hasta que el otro te demuestra que no está cumpliendo con su parte. Y esto se da tanto en el cirujano que está operando y le pasan el bisturí ensangrentado, como cuando vas por la calle y ves que, no sé, viene un auto en contramano y decís, bueno, no, acá no podés avanzar porque advertiste que esta persona está actuando de una manera que no es la que corresponde según ese rol, entonces cede ese principio de confianza, ya no podés seguir confiando. En principio eso, por ahí habíamos visto que era en situaciones más de trabajo grupal, con división de trabajo, etcétera. Pero el tránsito está dentro de eso. Claro, porque están administrándose riesgos. Exactamente, es una administración de riesgo, no es solamente para trabajos en equipo. Ahí, si me permitís, Lau, una cosita. Mira, en este caso, que lo que estábamos hablando recién, específicamente el que le daba Laura, que espero que eso les haya quedado claro, que son dos cosas distintas. Uno es el que estaba en el trabajo práctico y otro es el que estaba explicando. Ahora voy a tratar de ir profundizar en el que les explicaba Laura. Sí. Pero acá se ve muy bien, en este caso, precisamente, Laura les adelantaba que tanto Roxin como Jacob lo resuelven de manera distinta, ¿sí? ¿Y por qué lo resuelven de manera distinta? Algo de clave creo que dio Rosendo ahí cuando habló de la teoría del rol de Jacobs, ¿sí? Jacobs, además de ser abogado, bueno, ser un excelente jurista, un penalista, es sociólogo. Entonces Jacobs, sus textos son a partir de la sociología. Entonces él dice, bueno, una sociedad justa, bueno, él se referencia a la sociedad alemana, nosotros siempre hacemos esa aclaración porque la nuestra en algunas cosas tiene una idiosincrasia distinta, pero de ese lugar de decir, che, guarda, mira, cada uno que le tiene que hacer lo que cada uno le corresponde. Ahora, esa limitación también se ve cuando uno dice, bueno, che, pero pará, y el otro no está haciendo las cosas como corresponde, ¿sí? Por eso el ejemplo donde esos principios de confianza decaían, con personas que no son dignas de confianza, cuando vos te das cuenta que la persona no se va a comportar conforme a derecho, ¿sí? Y en el ejemplo que les decía Laura, para hacerle la introducción, mientras Jacob lo escribe desde la sociología, Roxin lo escribe desde la política criminal. Entonces, por eso en estos casos llegan a conclusiones diversas. El ejemplo de Laura, ¿sí? Ahí nadie sabía nada y ahí Mateo se los fue poniendo también en el chat. En el ejemplo que decía Laura, bueno, tengo una persona que viene con un camión. El camionero no viene respetando la distancia necesaria. Y por otro lado tengo un ciclista que era de 2 metros, vamos a poner el número, ¿sí? Venía menos de 2 metros. Y por otro lado tengo el ciclista, ¿sí? Que va haciendo zigzag en el camino, tampoco respetando la situación. Fíjense en ahí esto que hablábamos al inicio de la clase de 2 riesgos que están en ese momento. Ninguno de los otros 2 advierte ese riesgo del otro. Esa es la diferencia central con el caso práctico que tenían ustedes. Acá no hay advertencia por parte del otro como para poder invocar un supuesto de principio de confianza. Entonces, lo que acá sucede en ese caso es que frente a esa situación donde hay diversos riesgos que se plantean y el hecho finalmente se termina produciendo,
hay incertidumbre respecto de cuál fue la motivación del resultado. Si que el camionero iba cerca, ¿sí? O si que el ciclista iba haciendo zigzag. Entonces, en estos supuestos que capaz que lo vieron, si no, repásenlo en los textos que tienen, esto de que les hablaba Laura del comportamiento alternativo conforme a derecho, ¿sí? Si no hay dudas que la persona no tenía un comportamiento alternativo conforme a derecho, ¿ustedes lo vieron en el ejemplo de los pinceles? Sí, lo vieron, a ese seguro se lo habrán dado, que era que se aplicaba un tratamiento a los pinceles, ¿sí? Pero que la persona, el empresario que tenía que hacerlo, no lo había hecho, ese tratamiento. Y había un montón de personas, un ejemplo real de Alemania también, que ese tratamiento que no se le había aplicado, en definitiva hay un montón de personas lesionadas. Luego se hizo una pericia y se determinó que ese tratamiento que la ley obligaba a hacer era ineficaz para que se evitaran las lesiones, ¿sí? Entonces ahí era un caso que claramente no existía un comportamiento alternativo a derecho. Supónganse que el dueño de la fábrica aplicaba ese tratamiento a los pinceles, el resultado igualmente se hubiera producido, ¿sí? Ese autor, ese sujeto activo, no tenía un comportamiento alternativo a derecho. Entonces, en ese caso, cuando se le plantó esto al Tribunal Constitucional Alemán, creo que es al Tribunal Superior, lo que agarró y dijo, bueno, no puedo imputarle este resultado, porque él no tenía manera de salir de ese embrollo. No había nada que él podía hacer, porque lo que nosotros le habíamos ordenado que haga, a través de la reglamentación correspondiente, era ineficaz, ¿sí? En ese caso está claro que el resultado igualmente se iba a producir. En el ejemplo que les estaba diciendo Laura, hay dudas, ¿sí? Sí. Supónganse que el camionero respetaba la distancia de 2 metros, bueno, como el ciclista iba en zigzag, igual el resultado se hubiera producido. Hay dudas, ¿sí? Y ahí es donde se presenta esta diferenciación entre Roxin y Jacobs. ¿Sí? Jacobs hace valer el principio de inocencia. Dice, bueno, cuando hay dudas, en un caso así, yo no puedo atribuir responsabilidad al camionero, ¿sí? Que era el que no estaba cumpliendo con los metros. Roxin, por su parte, desde la política criminal, ustedes lo van a encontrar así en los libros que vean. Habla de lo que es la teoría del incremento del riesgo, ¿sí? La teoría del incremento del riesgo dice, ahí está, perfecto. Yamila me dice que sí, capaz que ya lo leyó. Bien. Sí, está. Bueno, perfecto. Ahí en la teoría del incremento del riesgo, lo que sucede es que nos explica Roxin desde la política criminal, dice acá es indistinto el principio que nosotros le decimos pro reo, el principio de las situaciones de duda que juegan en favor del autor, ¿sí? Porque acá lo que tenemos es una persona que elevó el riesgo jurídicamente tolerado. Y yo no puedo permitir desde la política criminal que esa elevación del riesgo no tenga una consecuencia en la imputación del resultado que yo le tengo que hacer, ¿sí? Entonces, la diferenciación, y esto que yo les decía, fíjense desde el lugar que escribe cada autor, muchas veces, ¿sí? Sobre todo en estos temas de imputación objetiva, unos de la sociología, otros de la política criminal, llegan a conclusiones diversas, ¿sí? Lo importante, bueno, ustedes tendrán sus conclusiones y lo que es importante en la materia, y seguramente se lo dice Daniel el primer día y todos los profes siempre lo decimos, es que ustedes piensen, ¿sí? En la cabecita le den vuelta y digo, bueno, a mí por lo menos me pasaba cuando estudiaba esto, salía, agarraba, ahora ya no más porque hacemos todo virtual, pero agarraba Figueroa Alcorta, llegaba al semáforo y decía, estoy cumpliendo, estoy no cumpliendo el riesgo permitido. Bueno, ustedes ya no salen de Figueroa Alcorta, por lo menos cuando a esta hora de la noche, porque lo hacemos de casa. Pero cuando salgan, pónganse a pensar en eso. Usen ejemplos. Les va a ayudar muchísimo para razonar este tema sobre todo. Todos manejamos o tomamos un bondi y vemos que el colectivero no respeta como corresponde y demás. Es importante que ustedes conciban esto y lo analicen desde la lógica de esto que propone la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? ¿Quedó claro? Perdóname, Lau, me extendí un poco, pero me parecía perfecto. muy bueno para marcar esta diferencia de criterios y demás, y que cuando encuentren alguna diferencia, o se las marquemos acá en clase, sepan desde qué lugar vienen esas diferencias, ¿sí? Entre autores, que son muy buenos los dos, excelentes, tanto Roxin como Jacobs. Igual todo lo que están diciendo ustedes, yo lo leí en Reggie, y está Sí, obvio, bueno, pero Riggi lo agarró de Jacobs y de Roxin. Bueno, está el ejemplo del ciclista, previo. Y justo habla de la teoría de eso, del incremento. Del incremento del riesgo, bueno, muy bien, claro. Me alegro entonces. Muy bien. Siga, Lau, perdón, que me... Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos...? Teníamos... Estuvieron hablando, esto... hay unas cositas más como específicas sobre
determinados modos de producción de riesgo, como por ejemplo, que no sé si me parece que por ahí es mucho para no marearlos, que me parecía que estaba bueno para ver, pero me parece que podemos pasar directamente al caso del montacargas. ¿Qué pensás, Jorge? Sí, dale con ese, como para que está sí. Bueno. Que va a ser la conclusión también de todo esto. Exactamente, bueno. Un caso que se plantea, me parece que se los voy a leer incluso, ¿no? Es cortito. Yo lo tengo, si querés lo puedo poner. ¿Lo pegaste en el chat? Ah, claro, bueno, buenísimo. Si querés saber si puedo, no sé, ahí Mateo, si me puso administrador o no, si puedo, a ver si lo puedo, para que lo lea. Ahí se los comparto, ¿no? ¿Ahí lo ven bien? Bueno, lo leo igual. Al introducir una carga en la cabina, el cable del ascensor se rompe, desplomándose la cabina y lesionando a un hombre. Algunos cabos del cable estaban defectuosos como consecuencia de una incorrecta reparación de los mismos, de ahí que soportara una carga considerablemente inferior a la carga autorizada. La carga introducida era, sin embargo, muy superior a la carga máxima autorizada. Un bolón, Guillamila, se nota la cara. Claro, un quilón. Bueno, acá tenemos varios datos. Por un lado, que el montacargas tenía una capacidad teórica, ¿no? Que era de un determinado peso. Luego, esa capacidad en la práctica estaba disminuida a partir de un mantenimiento deficiente, ¿no? El mantenimiento no era una reparación correcta, y entonces esa carga, esa capacidad teórica que tenía, estaba a su vez reducida, ¿no? Y finalmente la carga que se le puso al montacargas era muy superior a su capacidad teórica. Entonces, se carga el montacargas y se desploma y mata a una persona. ¿Qué piensan? ¿Cómo se resuelve esto? Yo me preguntaría primero si, aunque estuviera en correctas condiciones con esa carga, temblaría o se caería el montacarga. Exactamente, bueno, esa es una muy buena pregunta. Y o sea, tenemos acá, podemos hablar de esas tres conductas distintas, ¿no? La carga superior a la capacidad teórica, la disminución de la capacidad de carga, la falta de mantenimiento, ¿no? Claro, sí, la falta de mantenimiento que produce esta disminución, sí, y bueno, la carga superior a la autorizada, creo que ya la he hecho. Acá estamos en un caso en donde es difícil de determinar cuál de los riesgos que ocurrieron en este momento es el que explica o causa el resultado muerte que vemos acá. Y una de las cosas que dijo, no me acuerdo tu nombre, bueno, la compañera que habló recién. ¿Joana? ¿Yo? Joana. Perdón, se me fue el cuadrito y no tengo otro. Para que dejo de compartir, así Dale, en el caso ya quedó claro. Buenísimo. Entonces, acá la cuestión es que es verdad, decía, una de las cosas que ella decía es, bueno, pero ¿hubiera soportado la carga estándar? ¿No? Eso es lo que preguntabas vos. Y bueno, lo cargaron de más, pero si lo cargaban en el límite lo soportaba, y bueno, aparentemente no, porque estaba disminuida esa capacidad. Entonces, este resultado probablemente teóricamente, se podría haber producido también con una carga menor, porque estaba disminuida su capacidad,
pero se produjo con esta sobrecarga. Entonces, si bien, o sea, las dos variables podrían haber causado el resultado, ¿a quién imputas en este caso? Ahora, ahí puede ser que porque me suena un poco parecido a lo del ciclista que está en el TP, y es como este tema de plantear la hipótesis de la conducta adecuada de derecho. Ya en el mismo planteo de la hipótesis va implícita la posibilidad de terminar en indubio pro reo, porque es muy difícil el contrafáctico, ¿no? Con lo cual, la duda en este caso no te dejaría imputar a la persona que hizo mal o que omitió el mantenimiento, o en todo caso lo puedes imputar porque omitió el mantenimiento, pero no por el homicidio, y por el homicidio imputás al tipo que se excedió en la carga. Pero no me queda muy claro igual. Sí, igual, sí. La conducta... ¿Cómo? ¿Se puede imputar tanto al reparador que lo reparó de manera negligente como al que incrementó la carga? Porque los dos como que incrementaron un riesgo que era prohibido. Claro, pero es verdad que ya estaba antes de la... Sí, Jorge, sí, no. ¿Quién fue el primer condicionamiento? Que se cargó de más. Se cargó de más y la persona que lo cargó de más no sabía que no tenía buen mantenimiento. Yo te hago la siguiente pregunta. Si no se carga, vamos a trabajar sobre hipótesis, ¿no? Sí. Si vos me decís lo cargó de más, si no lo cargaba de más, ¿se caía? Sí. Entonces, ¿quién fue el que puso la primera? El primer condicionamiento. Acá, por eso son sobrecondicionados. ¿Quién fue el que puso el primer condicionamiento al resultado? El que no la mantenía, la persona que la tenía que mantener y no la mantenía. Eso es lo que eleva el riesgo. Claro. Entonces, si yo le ponía 5, 10, 15, 20, 48, ¿qué pasaba? Igual se caía porque ponele que entran 3 personas, permítame, y siempre en el ascensor uno más va. Por ahí va un cuarto y pasaba lo mismo. Eso pasó en el colegio donde yo trabajo, por eso nunca más me subí al ascensor. Se cayeron, se cayó. Sí, subo por escalera, iba todos los días subiendo por escalera y le decía a yo no subo más. Por eso pero muchos pisos, Yamil, o poco, esa es la pregunta. Eran 4, sí, no, para mí 4 pisos. Nunca más. Y no, pero sabés que bueno, no hace falta que pongamos ejemplo de caída de ascensores. Pero acá, bueno, volviendo al otro, fíjense que hay un sobrecondicionamiento, ¿sí? de esa circunstancia. Y lo que tenemos que hacer, no está bien todas las dudas y todas las preguntas, y cómo hacemos, pero en este caso puntual, más allá de, no hay que ir a lo que es la duda como lo que observamos en los otros casos, sino acá lo que tenemos es un primer condicionamiento. En el otro, las circunstancias se iban desarrollando, ¿sí? Si una persona no respetaba la distancia, para volver al ejemplo y no volvernos locos con los casos. El ciclista que iba circulando en zigzagueo también. Acá hay uno que fue primero, ¿sí? Y puso una condición. ¿Cuál fue esa condición? No hacer el mantenimiento correcto. Entonces, algo que podía aguantar 100 y que en los manuales decía 100 y que los carteles decía 100, por la responsabilidad de esa persona que no hizo el mantenimiento y no controló los cables como correspondía, ya no va a 100. Pero nunca te iba a resistir 180. ¿Cómo? Y eso lo sabías ex ante. Nunca te iba a resistir 180. Pero por eso es un sobrecondicionado. Entonces, en ese caso, volviendo, y está bien lo que vos me estás planteando, no es sencillo resolver esto. Y es muy probable que no encuentren soluciones unívocas con respecto a esto, ¿sí? Lo que vos tenés que analizar acá es que son supuestos de sobrecondicionamiento, ¿sí? Entonces está muy bien esto que me decís, Juan Pablo. Bueno, el otro, por más que le ponía, genial. Pero si le ponía 5, igual el resultado se producía. Está bien, le puso 180, o sea, pero le puso, era lo mismo 5 que 180. No sé si me explico. No es que eso funcionaba a la perfección. ¿Okay? Pero tampoco dice eso en el ejemplo. ¿Cómo? En el ejemplo nunca dice que si le pondrían menos... No, el ejemplo dice que no estaba como correspondía. Es algo que vos tenés que... Si el aparato, y ese ascensor, tiene una condición ya que le genera deficiencia, que no es un mantenimiento adecuado, ¿sí? Eso la pregunta que hice yo es cuál fue el que introduce el primero.
No es si uno u otro. ¿Quién fue? Y alguno me decía, bueno, que le puso mucha carga. Y yo los hice repensar y algunos me fueron diciendo, no, mira, que no le aplican el correcto mantenimiento. ¿Sí? Después vamos viendo todas estas hipótesis. Por eso yo le dije que vamos a ir trabajando sobre hipótesis en el marco de cuando les iba dando la respuesta. Lo que es importante que les quede claro es esto, que son supuestos en donde hay sobrecondicionamiento de esos riesgos. ¿Sí? Y es importante, para que lo vean, ahora vamos a ir viendo las posibles soluciones, que tengamos en cuenta cuál es el primero. ¿Sí? Y el primero es el cable. ¿Ok? Todo lo que pueda suceder, ahora les voy a presentar la filmina donde van a ver el análisis. Claro que es complejo, pero todo lo que sea posterior a eso, ¿sí? Está sobrecondicionado algo que ya estaba condicionado. Perdón este juego de palabras, pero me parece la mejor forma de explicárselo. Una cosa, ahí no suponés que alguien tuvo la capacidad de verlo y no actuar. Bueno, también no lo vio nadie. Podemos poner muchas el conocimiento sobre la disminución de la capacidad de carga. Bueno, ahí ya estaríamos en otro caso, exactamente. Claro. Si la persona que efectuó la carga no sabía de la disminución, o sea, si decimos que una persona que hizo el mantenimiento se le quedó disminuida la capacidad y después hubo otra persona que cargó sin conocer esto, pero por sobre la capacidad teórica, ahí tenemos de todas maneras un ejemplo distinto. Claro. Ahí ya entraría en juego el principio de confianza, tal vez. Hay uno que vos, por ejemplo, lo ves que a veces utilizamos también con distintas vertientes, pero vos tenés un montacargas, ¿sí? Que accionan dos personas. Uno es el que carga y otro es el que acciona el botón para que arranque. Montacargas aguanta 100 kilos, ¿sí? La persona que acciona tiene que darse cuenta que solamente 100 kilos. El que lo carga le pone 3 cajas, ¿sí? Con un cartelito enorme que dice 100 kilos cada una. 100 más 100 más 100. Por más que sea abogado, creo que es 300. ¿Sí? Y si tengo un cartel que dice 100, bueno, el que acciona el botón y está viendo los 3 cajas, bueno, mirá, flaco, ahí es un supuesto en donde decae el principio de confianza. El que acciona el botón y hace que después se caiga toda la mierda, no puede decir, yo confiaba en que el otro lo iba a hacer. Ese es un supuesto de decaimiento del principio de confianza. Es algo parecido a esto que vos me planteabas también, Juan Pablo, yo te lo hice grandilocuente, pero ahí había elementos objetivos como para que ceda esa confianza. En el caso que estábamos viendo recién, que le leyó Laura, ¿sí? Ahí no hay ninguna posibilidad de darse cuenta de lo que sucedía. Hay un primer condicionamiento y luego hay otro condicionamiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver cuál de esos condicionamientos, o si los dos, hay uno que creo que ahí dijo, los dos no serían responsables, o si los dos, ¿sí? O hasta puede venir un tercero, que es el que aprieta el botón para que eso funcione, ¿sí? Lo que es importante como primer pantallazo, y ahora vamos a ir viendo las posibles definiciones que hay, es que ustedes vean, ¿sí? Cuál fue el primer condicionamiento y que sepan que todo lo que viene después sobrecondiciona eso que ya estaba condicionado. ¿Ok? Entonces, si querés, mira, puedo presentarlo. Dale, presentarlo. Yo mientras tanto, acá Ariel dice... La conducta reprochable a quien aumenta la carga permitida impide acusar al técnico responsable y el técnico puede alegar que es incontrastable verificar cuál hubiera sido la tolerancia al artefacto aún disminuido en su capacidad. Bueno, que es incontrastable, entiendo que no, que el técnico conoce cuál es la capacidad de los cables, de soportar los cables que se usan, porque eso es algo que no... Sí, aparte acá damos clarificado todo, o sea, no metemos en probatoria porque si no volvería a... Perdón, yo he trabajado en lugares así con montacarga y siempre el lugar tiene, antes de que vos lo pongas, lo que vayas a poner dentro de montacarga, tiene el peso que aguanta. Y aparte al lado tiene como una pantallita que mientras vos pones el peso te va diciendo el peso. Entonces vos más o menos ves ahí. Si te pasás... Este caso debe ser muy viejo igual. Ahí si el cable falla es pues re clarito del cable. No, pero igual, suponete en ese caso, ahí sería más sencillo responsabilizar al que no hizo la cosa del cable. Si el ascensor te mide el peso, ya el problema no es de peso que le está cargando, sino de que el cable era deficiente. Tal cual, te quedas ahí ya es distinto, el que está cargando ya se va a dar cuenta que está cargando 100, 200, 300. Sería un buen argumento igual Martín, si es estos montacargas viejos, para un defensor de los que carga. ¿Y qué querés? Decirle ahora todos los montacargas vienen con peso, y vos me seguís haciendo cargar todo a lo que me parece a mí. Bueno, perdón. ¿Sí? No, que pasó lo mismo con el tren. No lo mantenían y después 51 muertes. Claro, bueno.
la tragedia de Once con el tema de los frenos y demás. Y bueno. Sí. Y no Pero el tren yo cuando viajaba ya se descarrilaba. Claro. O sea, eso te da una pauta de que en algún momento algo más grave va a pasar. Y bueno, así las consecuencias, hay varios condenados. Sí. Varios condenados. Sí. Bueno, les presentamos esto, mira, ya estamos con la hora, medio complicado, pero bueno. Bueno, por lo menos para leer, sí. Para que ustedes lo vean. ¿Ven? Fíjense, en concurrencia de riesgos, o lo que pueden encontrar también sobrecondicionados. Una decisión solo puede deducirse atendiendo a la finalidad de la imputación jurídico-penal. De acuerdo con esta, la solución de no imputar a nadie, sería de los dos esto, se excluyen los supuestos de resultados sobrecondicionados, ya que tal solución privaría los bienes de la garantía normativa respecto de aquellos riesgos que de todas maneras se hayan condicionados desde otro ámbito. Entonces, no responsabilizar a alguno de dos, lo sacamos, lo descartamos. Por suerte a ninguno se les ocurrió, pero podría haberse ocurrido que no responde nadie. ¿Sí? A río revuelto ganancia el pescador, dice el dicho. Bueno, no, eso no pasa. Pero tampoco la solución de hacer responsable a todos los participantes que se comportan imprudentemente se muestra practicable. Esto es para las teorías que podríamos considerar que la responsabilidad de ambos. Esto resulta claro en aquellas constelaciones de casos en los que, estando ya el riesgo perfectamente condicionado, entre paréntesis, el cable está dañado de modo irreparable, ¿sí?, se añade a mayores otra cantidad suficiente de condiciones, las cabinas sobrecargadas. En estas situaciones, una norma no puede seguir protegiendo bien alguno, ni tampoco puede proteger ante un intercambio del riesgo un bien ya perdido, sino que tan solo puede prohibir variaciones en el curso de un mismo riesgo. Es complejo el tema, ¿sí? Yo a mí me súper interesaría que se vayan con la cabeza detonada esta noche, ¿sí? No es porque le quiero joder el finde, pero que se vayan pensando un poco en esto y que mientras la argumentación y la fundamentación sea buena, estas soluciones, como lo que vimos anteriormente, puede tener varias respuestas acertadas. Aunque es posible conceptuar el segundo complejo de condiciones de igual modo que el primero, es decir, sobrecargarlo, de igual modo que el primero, la deficiencia en el tratamiento de ese cable, como aquel que causa, en todo caso, tan solo reemplaza lo ya producido. Entonces, aunque es posible conceptuar el segundo de las condiciones, ¿sí?, de cargarle más de lo debido, de igual modo que el primero, como aquel que causa, en todo caso reemplazó lo ya producido. Ya teníamos un problema ahí, el cable deficiente, ¿sí?, lo reemplaza por otro, le pone más carga. Cuando ya no resulta posible una diferenciación, acá viene esto que ustedes me preguntaban, si con la carga que tenía igual el cable dañado hubiera resistido, esto que también me preguntaban, acá viene la respuesta. Cuando ya no resulta posible una diferenciación entre condiciones efectivas y no efectivas, solamente resta una ordenación cuantitativa. Y en esta, el único criterio de ordenación adecuado a la materia lo constituye el paso de una cantidad no suficiente, ¿sí?, a una cantidad suficiente. De hecho, ya el cable suficientemente estaba mal arreglado. De concurrir una cantidad suficiente, todo lo que a continuación se añada resulta irrelevante para la realización del riesgo. De acuerdo con esto, sobrecondicionar no es también equivalente a un condicionar en el sentido de la imputación objetiva. Fíjense esto que está de amarillito, que es el tema central de lo que estamos analizando en toda esta clase. De acuerdo con esto, sobrecondicionar, más condiciones, no es también equivalente a un condicionar, ¿sí?, esto que hablamos de la importancia para establecer los nexos causales, de un condicionar en el sentido de la imputación objetiva. ¿Sí? ¿Queda claro? Veo varios, sí. No sé si es porque ya estamos cerca de las 11 o porque si están entendiendo. Parece que sí. No me quedó claro. ¿Esto último me lo podría volver a explicar? Sí, mira, la parte de esto que yo te estaba leyendo de lo amarillo. Sí, lo amarillo. Mira, si concurrir una cantidad suficiente, ejemplo, un cable deficiente, no correctamente hecho la reparación, todo lo que a continuación se añada, ¿sí?, ponerle más carga, ponerle, en vez de 100, ponerle 200, resulta irrelevante, ¿sí? No tiene incidencia para la realización del riesgo, porque el riesgo ya estaba creado de antemano, cuando yo no arreglé debidamente ese cable.
Entonces, sobre esa base de análisis, ¿sí? Sobrecondicionar no es equivalente a un condicionar en el sentido de la imputación objetiva. Acuérdense que la imputación objetiva, volviendo al principio de la clase y a las clases iniciales de imputación objetiva, era elevar el riesgo y que esa elevación sea la que concreta en el resultado, ¿sí? Eso es condicionamiento para la imputación objetiva. Sobrecondicionar no es equivalente a esto. Sin ponerle más, no es equivalente. Si yo ya tengo condicionada la situación a través de esa reparación defectuosa del cable, todo lo que le añada después, ¿sí? Lo único que va a hacer un detalle de color, ¿sí? Pero no va a ser condicionar en los términos de la imputación objetiva. ¿Ok? No sé, Damián, si te quedó un poco más claro. Sí, entonces en términos de la imputación objetiva, este ejemplo de este caso, solamente el técnico... Exacto. Podríamos decir que sí, pero como te decía, podría aceptar alguna otra opinión en función de esto que decía, pero bueno, la idea sería ir en ese sentido. ¿Sí? Perdón, profe, no entendí bien la diferencia entre sobrecondicionar y elevar el riesgo. Lo explicó como que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? La elevación del riesgo en este caso está con el primer condicionamiento, el de la reparación del cable. Ahí hay una elevación que es la que termina concretando en el resultado, base de la imputación objetiva. Sobrecondicionar, ¿qué significa sobrecondicionar? Frente a una condición que ya estaba, ¿sí? Que era esto del cable, agregarle más condicionamientos, más color, ¿sí? Agregarle, en vez de cargarlo con 100, lo cargo con 200, eso sobrecondicionar, no entra dentro de lo que es una condicionar en el sentido estricto de la imputación objetiva. Vos acordate que tenés que tener una elevación del riesgo, y eso lo tenés, en el caso puntual a través de la reparación defectuosa del cable. Todo lo otro que vos le añadas significa sobrecondicionar, ¿sí? Por eso te decía, sobrecondicionar no significa elevar el riesgo jurídicamente tolerado respecto de lo que es la imputación objetiva. ¿Te hago una consulta? Jorge, después me echo algo. Sí, obvio, dale. Igual. Sí. Juan, igual. No, una consulta es esta. Si vos pudieras probar que el defecto de la reparación no es por la reparación en sí, sino por un defecto del material, sería la primera causante. Cosa, claro. Sería la primera causante esa. Y sí, sería otra cosa. Ok. Voy entendiendo, gracias. Como para resumirlo, tal vez les quede claro así, que es, acá no hay elevación de riesgo porque el riesgo ya está completo. Entonces, cuando ya hay riesgo completo... Por el servicio incorrecto. Claro, todo hipercondicionamiento, por ejemplo, vamos a pensar que el riesgo, digamos, no necesariamente tiene que ser así, pero el riesgo está a un 100%, y el hipercondicionamiento lo que hace es... llevarlo a 200%, pero ya estaba en 100%. Entonces, ya está completo, por eso no se habla de elevación del riesgo con el hipercondicionamiento de la conducta posterior. O sea, todo lo que sobra viene a ser inocuo porque sobra. O sea, es como que sobra. Por eso es sobrecondicionado, claro. Igual estos quédense tranquilos, son casos muy puntuales, estamos hilando muy fino. Se los vamos a preguntar a todos. No, estamos hilando muy fino. No, chicos, yo no me acuerdo que se diera nunca antes. Por eso, no, acá ahora estamos hilando. Pero bueno, sí, tal cual. No sé si es correcto, pero lo estoy relacionando con un ejemplo que dio el profesor que decía que en un auto el conductor estaba ebrio y estaban todos sin cinturón de seguridad y además eran 8 adentro. Entonces, como que hay un accidente y resultan muchos más heridos, pero es un poco ahí, ¿no? O sea, es como que... Y puede llegar a ser algo así de situaciones. Ahí se mezcla con un montón de cosas, Joana, en ese caso, porque ahí no solamente tenés eso, sino también tenés competencia de la víctima, que en este caso no lo tenés. Si yo me subo a un auto y veo que el que está manejando está recontra borracho y además me subo y no me pongo el cinturón, y ¿qué que te digo? No sé si se los habrá dicho así Daniel, pero en mi época decía un principio básico que el derecho penal no protege boludos. Si se lo habrá dicho. Exactamente así lo dijo. Exactamente así lo dijo, ¿viste? No falla. Esa fija. Años que damos clase juntos, aunque no esté, sé que seguro lo dijo. A mí me quedó marcado. Derecho penal no protege boludos. Pelotudo, la palabra que ustedes quieran usar. Entonces ahí en ese caso, ¿viste? Habría que analizarlo un poco más en detalle porque podría haber supuestos
víctima o de autopuesta en peligro, ¿sí? Acá no hay nada, la víctima no tenía ningún tipo de incidencia en lo que sucede. Por eso, tan equiparable no sería. En un momento pensé que la víctima era quien había cargado el montacarga. No. Es otro. Aparte, ok. Bien, ¿vamos? Nos pasamos un poquito. Nos pasamos 3 minutos. Excelente. Bueno. Bueno,